Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 3 de octubre de 2024 y esto es La Contracrónica. Este martes a última hora de la tarde, Irán lanzó casi 200 misiles balísticos contra territorio israelí y prometió atacar de nuevo con más fuerza, esto es textual, si Israel responde. Las sirenas antiaéreas sonaron en todo el país, incluyendo Jerusalén y Tel Aviv, lo que obligó a las autoridades israelíes a ordenar a millones de personas que permaneciesen en casa o se dirigiesen a refugios antiaéreos para ponerse a cubierto. El ataque duró aproximadamente una hora y a pesar de la envergadura del mismo, el saldo de víctimas fue insignificante. Tan solo murió una persona, un palestino de la ciudad de Jericó, y otras 2 personas resultaron heridas de poca consideración en Tel Aviv. El gobierno israelí informó que la cúpula de hierro, unida a la aviación, interceptaron la mayor parte de los misiles. El resto consiguió impactar en algunas zonas del centro y del sur. El ataque, según advirtió el gobierno de Benjamín Netanyahu, tendrá consecuencias, para añadir a renglón seguido que tienen planes bien trazados y que actuarán en el momento y el lugar que decidan. No especificó cuándo podría ser eso ni cómo serán las represalias en el caso de que se produzcan. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán emitió un comunicado en el que se justificaba el ataque sobre 2 operaciones previas. La muerte del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, asesinado en Teherán por los servicios secretos israelíes en julio, y la del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en Beirut la semana pasada. Se trata para ellos de una, esto es textual también, respuesta legal, racional y legítima a los ataques de Israel contra ciudadanos iraníes y a las violaciones a su soberanía nacional. El comunicado concluía de forma muy sentenciosa que si Israel se atreve a responder o a cometer más actos de malevolencia, se producirá una respuesta aplastante. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, ordenó a su ejército contribuir a la defensa de Israel y derribar con sus medios todos los misiles que se dirigiesen hacia el país. No es la primera vez que lo hacen. En abril ya se produjo otro ataque similar y el ejército de Estados Unidos participó en la operación para repelerlo. Esta misma semana, el Pentágono anunció que incrementará el número de aviones de combate en la zona y cursará órdenes al portaaviones Abraham Lincoln y a su grupo de batalla para que permanezcan en Oriente Medio. Tras el ataque iraní, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró su petición de un alto el fuego en el Líbano y advirtió que se debe evitar a toda costa una escalada hacia una guerra total. Los gobiernos de China, de Japón y de la Unión Europea también rogaron a las partes que se calmen y que desescalen una situación que puede tornarse explosiva y conducir a una guerra de imprevisibles consecuencias. El ataque, de cualquier modo, no ha pillado de sorpresa a nadie, o a casi nadie. Tras el descabezamiento de Hezbollah, una organización libanesa que depende por entero de Irán, se preveía algo de estas características. El disparador ha sido, según parece, las incursiones terrestres de unidades israelíes en el sur del Líbano que se produjeron este lunes. La situación es grave. En paralelo al ataque iraní, 2 terroristas la emprendieron a tiros contra los pasajeros de un tranvía en Tel Aviv. Un total de 7 personas fueron asesinadas. Los ataques en el sur del Líbano se mantienen y también los que las milicias de Hezbollah efectúan con cohetes sobre el norte de Israel. Nadie acierta a adivinar qué pasará después. Parece claro que Israel responderá a este ataque, pero no se sabe ni cuándo, ni cómo, ni qué alcance tendrá esa respuesta. Las cosas en Oriente Próximo ya estaban mal, lo sabemos todos, y se están poniendo peor, mucho peor de hecho. Este martes Irán disparó una gigantesca andanada de casi 200 misiles balísticos, 181 exactamente contra Israel. En su mayor parte fueron derribados o no alcanzaron sus objetivos. Esto, como es obvio, y no hace falta ni explicarlo, pone peor todavía el conflicto en esta región del mundo, que ahora depende de si Israel decide tomar represalias y de cómo va a hacerlo. Que va a tomar represalias parece obvio. La pregunta, por lo tanto, la principal, es qué tipo de represalias está dispuesto a tomar o tomará en el futuro. Tampoco sabemos el momento en el que se decidirá tomar estas represalias.
El primer ministro del país, Benjamín Netanyahu, dijo que su país respondería al ataque. Por lo tanto, lo previsible y lo prácticamente seguro es que responderán al ataque. Eso sí, la respuesta puede ser desde muy mesurada hasta una respuesta fuera de todo lo que ha hecho hasta el momento, es decir, que ataque con todo o con casi todo lo que tiene. Dijo textualmente, poco antes de reunirse con sus ministros, que, y esto es textual, Irán cometió un gran error esta noche y pagará por ello. Yo creo que con eso ya no hace falta mucho más. Dijo también que el régimen iraní no entiende nuestra voluntad de defendernos y nuestra determinación de tomar represalias contra nuestros enemigos. Estos son también palabras textuales de Netanyahu. Bueno, yo creo que el régimen iraní entiende a la perfección la voluntad de defenderse de los israelíes porque llevan defendiéndose desde hace ya más de 70 años, por lo que ya sabe cualquier potencia externa lo que le sucede cuando ataca a Israel. Es decir, que la respuesta no se va a quedar de brazos cruzados. Nunca lo ha hecho desde 1949 y es poco probable, por no decir imposible, que mientras les quede fuerza no respondan a ese tipo de agresiones. El ataque se desarrolló a última hora de la tarde del martes, cuando en Israel ya había anochecido, y no se concentró en un lugar concreto. Los iraníes atacaron pues a todo el país. Hay algunos mapas que podréis encontrar, bueno, tanto en periódicos naturalmente como en redes sociales, donde se ve con chinchetas, como esas que se utilizan en Google Maps, se ve dónde iba dirigido cada uno de los misiles. Bien, está prácticamente todo el país cubierto, con la excepción del desierto del Negev, donde también, por cierto, iban dirigidos algunos misiles, pero es una zona de Israel que está prácticamente despoblada y por lo tanto pues tampoco es muy interesante, no es un objetivo militar de primera línea. Vamos, que iban dirigidos a todo el país, poniendo especial atención, eso sí, en las grandes concentraciones urbanas, como pueden ser Tel Aviv, que es la ciudad más grande del país, Jerusalén, que es la capital, Ashdod, que está cerquita de Tel Aviv, al sur es un puerto, o Haifa, que está también en Israel, está todo cerca, esa es la verdad, porque es un país pequeño, está al norte de Tel Aviv. Luego, con esto ya creo que podemos hablar de un ataque indiscriminado y dirigido contra la población civil. Por suerte no mató a nadie, bueno, a una persona, a un palestino, curiosamente en Jericó, que está en los territorios ocupados de Cisjordania, pero a ningún israelí. Por suerte, ya digo, los israelíes están bien protegidos. De lo contrario, esto podría haber sido una masacre. Que en cualquier sitio disparen 181 misiles balísticos puede ocasionar pues lo que ocasiona cuando pasan estas cosas. Pero están bien protegidos gracias a esta tecnología que tienen de defensa tan sofisticada, el Iron Dome, la cúpula de hierro, que se activa tan pronto como los radares de los que está equipado detectan un proyectil en el aire. El sistema, que empezó a construirse pues a raíz de la última guerra del Líbano, la del año 2006. Fue entonces cuando vieron que necesitaban una defensa de este tipo y sobre todo cuando la tecnología estaba ya lo suficientemente madura como para tener una defensa de este tipo. Hace 50 años pues hubiera sido directamente imposible tener algo como la cúpula de hierro. Bien, esto se activa tan pronto como aparece un cohete, un proyectil en el aire camino de un objetivo en Israel. Simple. Ellos saben que cuando viene un proyectil no va a otro país, va directamente a Israel y las probabilidades de que caiga en el mar son muy pequeñas. Por lo tanto, tienen que neutralizarlo cuando esté en el aire. El sistema costó un dineral construirlo y sigue costando una fortuna mantener en funcionamiento. Según he podido leer en algunos medios, el coste de disparar, de neutralizar un proyectil enemigo, un misil enemigo, ronda entre 60 y 70 mil dólares. Podemos multiplicar la cantidad de contramedidas que ha tenido que hacer Israel en el último año, no solo provenientes de Irán, que también este es el segundo ataque que les hacen, sino de Gaza o de el Líbano o de Yemen, que les han estado lanzando misiles también a lo largo de los últimos meses. Vamos, que se están gastando muchísimo dinero en esto, porque todo esta tecnología pues no es barata ni de instalar ni tampoco de mantener. Pero bueno, lo otro sería mucho más caro, que es tener que lamentar víctimas civiles o tener que lamentar destrucción de infraestructura. Bien, el sistema funciona rápido y funciona de una manera bastante precisa. Esa es la verdad. Ha tenido ocasión de ser probado una y otra vez. Los últimos, pues desde que entró
hace unos 10 años, que entró en funcionamiento en su integridad, pues ha sido probado muchísimas veces. Una vez detectada y localizada la amenaza, transfiere esa información a unas baterías antiaéreas que la neutralizan antes de que los misiles toquen tierra. La neutralizan, obviamente, con otros misiles. Es un sistema de defensa antiaérea de última tecnología. No es infalible. No hay nada infalible en este mundo, por supuesto, al menos nada hecho por mano del hombre, pero es bastante efectivo, especialmente si se combina, como sucedió el 13 de abril o como volvió a suceder este 1 de octubre, con defensa aérea. Es decir, que en el momento en el que el sistema, estos radares, detectan que hay misiles en el aire, no solo las baterías se ponen en posición de tiro y disparan en cuanto lo tienen localizado, sino que además los cazas de la Fuerza Aérea Israelí, lo mismo, salen al aire y tratan de neutralizar la amenaza, es decir, de disparar para que ese misil nunca caiga. Bien, esto no quita para que en el caso de que el ataque sea masivo, como sucedió el martes o como ya ocurrió el pasado 13 de abril, la población tenga que refugiarse y bramen las sirenas antiaéreas por todo el país. La cosa es que sepas que va la Fuerza Aérea a neutralizar la amenaza y otra cosa es que te confíes. Es un sonido, además, que nos llama la atención cuando lo vemos en vídeos en otras partes del mundo. No nos imaginamos en nuestra ciudad que empezasen a sonar sirenas antiaéreas porque, entre otras cosas, no están ni siquiera instaladas. Pero para los israelíes están, bueno, relativamente familiarizados, sobre todo en las zonas fronterizas, tanto con Gaza como con el Líbano, porque los ataques allí son bastante frecuentes. Los israelíes de cualquier modo están curados de espanto. No hacen falta más que conocer a alguno o viajar hasta allí y tener una conversación breve con él para que te expliquen pues, las cosas que suceden, que serían total y absolutamente anormales en casi cualquier lugar de Europa, yo creo que con la excepción de Ucrania, en cualquier lugar de Europa o de América, pero allí son habituales. Por lo tanto, esto se lo toman con relativa calma. Conforme los sistemas de alerta detectaron el otro día que el ataque, pues el gobierno lo que hizo fue, aparte de que el sistema de Iron Dome ya funciona, no de forma totalmente automática, pero prácticamente automática, lo que hizo fue enviar un mensaje de texto a todos los ciudadanos para que se pusiesen a cubierto. Una hora después, cuando ya esto había acabado, les informaron que había terminado y que podían abandonar los refugios. El espacio aéreo israelí también se cerró. Como es normal, puedes tener con 180 o 181 proyectiles en el aire, no puedes tener aviones comerciales, y luego se reabrió. A la vuelta de 1 o 2 horas se reabrió y todo volvió más o menos a la normalidad. Al menos una persona murió, como os he dicho antes, un palestino, que ya es caprichosa la fortuna, de la ciudad cisjordana de Jericó, tras ser alcanzado no por un misil iraní, sino por la metralla de uno de los misiles que había sido derribado. Los que se dirigían hacia Tel Aviv y Jerusalén fueron interceptados en su práctica totalidad. Alguno cayó, hizo tierra, pero no cayó en una casa ni nada de esto. No sé si habéis visto algunas imágenes que se podían ver algunos cráteres. Vamos, que no hubo que lamentar víctimas. Varias bases aéreas israelíes fueron blanco del ataque y una de ellas, la de Nevatim, que esta está en el desierto del Negev, fue alcanzada, causando, eso sí, daños menores. El cuartel general del servicio de inteligencia, al menos de espionaje exterior, el Mossad, también, ya sabéis que el de interior es el Shabak, también fue uno de los objetivos, pero el cuartel general del Mossad no fue alcanzado. En tanto que el daño de este ataque fue mínimo, a la vista está, es posible que los israelíes estén considerando una respuesta proporcional. Pero claro, aún no sabemos qué entienden por proporcional. Es decir, desconocemos si responderán al ataque cargando contra Irán o cargando contra el Líbano, o cargando contra los dos a un tiempo, y tampoco sabemos de qué manera lo harán, qué tipo de respuesta darán a esto. El hecho es que, a diferencia de lo que sucedió hace no tanto tiempo, es que esto fue el 13 de abril, recuerdo haberle preparado un programa, ese ataque del 13 de abril, que nos sorprendió a todos. Este ya no nos ha sorprendido tanto. Parece ser que los iraníes le han pillado confianza a esto de lanzar toda su artillería a miles de kilómetros de distancia contra Israel. Pues a diferencia de lo que sucedió entonces, lo de hace 2 días era previsible. Ya digo, en abril a mí realmente no me lo esperaba. Esta vez no es que pensase que lo iban a hacer tal que el 1 de octubre,
pero estaba dentro de las posibilidades, sobre todo después de todo lo que ha pasado con Hezbollah en las últimas 2 semanas. A pesar de que Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, los estados árabes de la zona, en la defensa de este martes de Israel contribuyó decisivamente Estados Unidos, pero también contribuyó Jordania. Es decir, estos países árabes que rodean especialmente Egipto, sobre todo Jordania, no tienen unas relaciones especialmente buenas, diría yo que más bien malas, con el régimen iraní. Pues bien, llevan meses trabajando para que esto no escale, porque no les interesa que escale, por razones humanitarias, como es normal, pero tampoco por razones geopolíticas. Bien, ya habían advertido que las últimas operaciones en Beirut y en el sur del Líbano serían respondidas con un ataque con misiles balísticos, que es hoy por hoy lo más que puede hacer Irán. En Jerusalén, es decir, en la capital del país, también lo descontaban, de ahí que todo el sistema de defensa estaba a punto y listo para ser utilizado en cualquier momento. Lo que sí entiendo yo que desconocerían era pues cuán potente iba a ser el ataque. No sabían cuántos misiles les iban a echar encima. En abril, concretamente, si hacemos memoria, fueron 120 misiles los que lanzaron. Esta vez han sido 120 misiles balísticos. Esta vez han sido 181, pero en aquel momento, si mal no recordamos, acompañaron a los misiles balísticos con unos 30 misiles de crucero, hablo de memoria, pero creo que fue eso, y unos 150 drones de ataque. Se puede decir, ya ha terminado todo y además ha pasado suficiente tiempo como para que hagamos un balance. El programa no lo pude hacer ayer porque me enteré de lo que estaba pasando cuando ya había preparado este programa que hice sobre la semana de 4 días, y aun con todo lo hubiera tenido que hacer en caliente. Yo prefiero que las noticias se me enfríen un poquito para poder analizarlas, pues eso mismo, con más frialdad. Bien, se puede decir que los 2 ataques han fracasado, a pesar de que ambos han sido de gran contundencia. No muchos países podrían aguantar una andanada de 200 misiles balísticos y salir indemnes. Creo que hoy por hoy el único país del mundo que pueda resistir eso es Israel. El primero de estos ataques, el del 13 de abril, dejó varios heridos de poca consideración y luego dejó un herido grave que no sé si habrá muerto o no habrá muerto. Recuerdo que fue un beduino del desierto del Negev que era de confesión musulmana. Este segundo, el del 1 de octubre, ha ocasionado unos pocos heridos leves y un muerto. Este palestino de Jericó, también musulmán. Vamos, que el balance no es muy alentador para los iraníes. Con esto en Irán vienen a demostrar en cierta medida su impotencia. Ellos saben que hacer daño a Israel desde el aire es complicado, porque está muy bien protegido, pero es que algo tenían que hacer, después de todas las humillaciones a las que les han venido sometiendo desde el pasado mes de julio, cuando liquidaron a Ismail Haniyeh en una residencia del Estado, una zona de mucha seguridad en Teherán, cuando había acudido allí a la toma de posesión del nuevo presidente iraní. Esto, recordémoslo, fue en pleno verano aquí, os hice una contracrónica al respecto, y una de las cosas que os decía era que una humillación semejante no se suele quedar ahí por regla general. Pero se quedó ahí hasta que el siguiente paso, que era el de Hezbollah, el de desarmar Hezbollah, al menos por arriba, desarbolarla, pues los israelíes lo dieron. Hezbollah es parte del sistema de defensa de Irán, como os contaba la semana pasada, así que matar a Hassan Nasrallah, a pesar de que él era libanés, era como matar a un alto oficial iraní, o por lo menos los iraníes lo entienden así. Pero aunque el ataque haya fracasado, es un ataque que tiene mucha importancia, ya que puede tener consecuencias directas y tempranas, ya que legitima a Israel para responder de forma proporcionada. Claro, aquí el problema es que la proporción es muy elevada. Aquí es muy elevada, si vemos los ataques en que han consistido. Entre los ataques del 13 de abril y el del martes pasado, Irán ha arrojado sobre Israel más de 300 misiles balísticos. En abril, Israel se contentó con contraatacar bombardeando una base iraní, la base de Artesh, que está cerca de Isfahán, para luego desplegar ya con tranquilidad y mucha paciencia la campaña esta de asesinatos quirúrgicos selectivos que ha terminado por descabezar a Hezbollah y quitar de en medio a Haniyeh, como os he dicho, en el mismo centro de Teherán. Es
Dos de sus enemigos principales antes del verano eran estos dos tipos, Hassan Nasrallah e Ismail Haniyeh, uno de Gaza y el otro de Líbano, uno de Hezbollah y el otro de Hamas. Bien, los dos están criando malvas 3 meses después. Podría ser, esto es una hipótesis obviamente, que los iraníes estén cayendo una y otra vez en la trampa. Ayer algunos analistas barajaban esa posibilidad. Es decir, que son muchos dentro de Israel, especialmente en el gobierno, que creen que ha llegado la hora de ajustar cuentas con sus 3 principales enemigos, que son, a saber, y por importancia, Irán, Hezbollah y Hamas. Israel tiene más enemigos, pero sus 3 principales enemigos son esos. A los 2 últimos los tienen contra las cuerdas. Al último, a Hamas, especialmente debilitado. Al primero le tienen tomada la medida, a Irán, y conocen bien sus vulnerabilidades. En abril, Israel podría haber respondido con un ataque masivo sobre Irán. Es decir, devolverle los 150 misiles. Y eso sí que hubieran causado daño, porque en Irán no tienen nada parecido, ni remotamente parecido, a la cúpula de hierro. El país, Irán, como bien sabemos, es un país simplemente inmenso. Es decir, si un extremo de Irán, si tomásemos Irán, ¿sabéis? No sé si conocéis un servicio que hay en Internet que se puede tomar cualquier país, con sus fronteras y colocarlo encima de otras partes del mundo, que además desafía las proporciones. Ya sabéis que la mayor parte de mapas utiliza la de Mercator, que es un problema porque los países del norte los presenta más grandes que los que están cerca del Ecuador. Bueno, se toma Irán, se traslada a Europa, por ejemplo, y si estuviese un extremo del país, lo que hace frontera con Azerbaiyán, por ejemplo, en los Países Bajos o el sur de Inglaterra, el otro extremo del país estaría al sur de Turquía. Esas son las dimensiones de Irán. Es un país gigantesco, en buena parte despoblado, porque tiene desiertos inmensos, pero bueno, ya en sí cubrir un sistema que cubra todo ese territorio es imposible, no, pero realmente caro, y además tampoco sería necesario, porque, como digo, buena parte del país está deshabitado. Bien, es imposible que hoy por hoy que tuviesen algo similar. Y luego su ejército, el ejército iraní, aunque bien dotado y numeroso y competente, es tecnológicamente inferior al israelí. Saben, por ejemplo, los israelíes que las defensas iraníes son un colador. Les han volado radares y pueden permitirse el lujo, y esto es lo que quedó claro de aquella la venganza por el bombardeo del 13 de abril, su represalia, pueden permitirse el lujo de internarse con sus cazas hasta el interior del país. Bueno, Isfahán, podéis mirarlo en un mapa, está solo a unos 300, 400 kilómetros al sur de Teherán. Y la misma distancia les separa de la frontera occidental, la frontera con Irak, que es de donde provienen los aviones israelíes, que son unos 500 kilómetros más o menos, que, por supuesto, estos cazas israelíes recorren en cuestión de unos minutos. Hasta hace un año, Irán tenía a sus milicias aliadas, repartidas por todo Oriente Medio. Este llamado eje de resistencia, conformado por varios grupos armados en distintas partes de aquella región. El más poderoso de todos, y el más leal indiscutiblemente, era Hezbollah. Pero ahora, tras perder a su jefe, a casi todos sus comandantes de alto rango y a buena parte de su arsenal, la operatividad de Hezbollah está muy debilitada. Pueden así los israelíes concentrarse en su némesis y neutralizar su programa nuclear, que es lo que quita el sueño a todos los gobiernos israelíes desde hace 3 décadas. En esto además coinciden con sus principales aliados, con los Estados Unidos de América, que persiguen el mismo objetivo. Ambos conocen bien las localizaciones exactas donde se está desarrollando este programa, pero no podían atacarlo así por las buenas, por más que supiesen lo que se estaba haciendo allí. Hace solo un año, es decir, unos días antes del ataque del 7 de octubre, el ataque de Hamas, pues hubiese sido impensable que Israel atacase con su fuerza aérea por sorpresa y sin motivo aparente tal o cual base iraní. Hubiera sido impensable y además problemático. Hoy ya puede hacerlo sin que nadie le reproche nada, y menos que nadie los estados árabes de Oriente Medio, que rivalizan con Irán y que están hartos de las continuas intromisiones de los ayatolás en aquella región. Tampoco le puede reprochar nada a la comunidad internacional, que a fin de cuentas ha sido atacado
pues lo suyo, lo justo, es que tome una represalia. Simplemente estamos defendiéndonos. Luego tenemos además, en este caso, a dos mandatarios que están de salida. En Estados Unidos está Joe Biden, que se despedirá sí o sí de la presidencia en enero, ya sea porque ha ganado Donald Trump o porque ha ganado su vicepresidenta, Kamala Harris. Joe Biden dejará de ser presidente de Estados Unidos dentro de 3 meses y podría dar el visto bueno a uno o a varios ataques contra Irán para dañar, quizá de forma irreparable o irreparable en mucho tiempo, al enemigo número 1 de Estados Unidos desde 1979. Luego, el régimen iraní, lo hemos visto aquí en los últimos años, en la contracrónica, ya sabéis que es un país que pasa por aquí con relativa frecuencia. El régimen está en crisis. El descontento entre la población es generalizado desde hace ya muchos años. El desempleo es alto, el nivel de vida es bajo, son muchos los iraníes que cuestionan la censura y la legislación religiosa. Luego, una humillación tras otra no le hace bien a la revolución islámica, que trata de hacer ver a los iraníes que es todopoderosa y que derrotará a Israel, pero lo cierto es que es todo lo contrario, a la vista de los hechos. Al nuevo presidente, a Masoud Pezeshkian, se le acumulan los problemas. Y lo que es peor, la estrategia de combatir a Israel mediante intermediarios se está viniendo abajo. Tienen que ya enfangarse ellos mismos, como hemos visto en abril o como vimos el otro día. Luego, respecto a Hezbollah, parece que la guerra abierta con Israel, que se temía desde hace un año, está más cercana que nunca. Eso sí, todavía no ha terminado de estallar. Estoy hablando, lógicamente, de guerra abierta. Una guerra total, ¿no? Las primeras incursiones israelíes en el sur del Líbano se produjeron hace, 3 días. La primera hora del lunes, el 30 de septiembre. Pero fueron de poca envergadura. Los soldados se adentraron apenas unos pocos kilómetros y no tenían intención de quedarse. Su objetivo, al parecer, era destruir unos lanzamisiles y unas infraestructuras militares que utilizaba Hezbollah. Vamos, que no se espera una invasión a gran escala a corto plazo, ya que al parecer solo hay una división encargada de esto, es decir, algo así como 1/3 de las unidades que invadieron Gaza el año pasado. Para invadir y quedarse y tomar control de aquello necesitarían más efectivos de los que tienen ahora mismo asignados. Podrían, eso sí, estar buscando una zona de colchón debidamente controlada para que, como os decía el otro día, los 60.000 desplazados al comienzo de la guerra de Gaza regresen a sus hogares con cierta seguridad. Pero claro, estas cosas se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan. Podría suceder que ocupen una porción de territorio libanés y se establezcan allí, lo que ocasionaría una guerra ya en toda regla porque las milicias de Hezbollah acudirían a su encuentro. Bueno, ni siquiera eso, ya que muchos están allí, acantonados en esa misma región. La inteligencia israelí estima que unos 2.000 milicianos de la fuerza de élite de Hezbollah, que se llama Radwan, están en esa zona fronteriza. Otros tantos o más podrían presentarse allí desde otras partes del país. No es un terreno fácil, es un terreno montañoso, está lleno de aldeas, y los de Hezbollah conocen la comarca a la perfección porque es su casa, claro. El Líbano es extremadamente peligroso para el ejército israelí. Esto Netanyahu lo conoce mejor que nadie porque tiene muchos años y ha visto todas las guerras del Líbano, empezando por la de 1982. Pero claro, como decía antes, él también está de salida. Después de esto, Netanyahu, una vez termine este ciclo, tendrá que salir. Está siendo muy cuestionado dentro de Israel por 1000 razones, también la manera en la que ha llevado a cabo la guerra de Gaza, pero es que antes de eso ya estaba siendo fuertemente cuestionado. Luego está también de salida, pero no sabemos si será dentro de 3 meses o dentro de un año, que sea solo por una cuestión ya de edad. El hecho es que cada vez que han entrado en el Líbano se han atascado allí. Y siempre han tenido que salir después de lamentar un coste inmenso y numerosas bajas. No sé, esta vez no harían mal en fijar los límites de la operación, si es que pretenden ponerla en marcha y dejar claro qué tipo de armisticio buscan y a qué coste. Pero bueno, la situación se ha puesto al rojo vivo y nadie sabe realmente cómo puede terminar esto. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Daniel, que ha visto un vídeo que hice el otro día sobre Radio Televisión Española y los medios estatales en general y nos regala la siguiente reflexión. Precisamente
por una participación tuya que has tenido recientemente, quería hacerte este comentario. Estaban hablando de todo esto, los monopolios de la televisión pública y de la importancia o no que tiene tener una televisión pública. Recuerdo que un argumento fue que el gobierno, el Estado necesita una televisión pública para situaciones de emergencia, y pensé en el intento de golpe de Estado de Hugo Chávez en el 92 en Venezuela, que fue desarticulado efectivamente por la presencia. Sale en televisión Carlos Andrés Pérez, dice que está bien, que no está capturado. Todos los cómplices de Chávez se dan cuenta que el golpe ha fracasado y le dio una estocada final al intento de golpe. Pero curiosamente Carlos Andrés Pérez no salió en Venezolana Televisión, el canal del Estado que luego Chávez convertiría en Chávez Visión prácticamente. Si no sale en Venevisión, que era el canal más importante del país, y desde un canal privado se desarticula el intento de golpe de Estado de Chávez. Un canal privado, además, que exportó cultura, telenovelas. En estos días había una Miss Guinea Ecuatorial reconociendo el micrófono de Venevisión, porque seguro allá también se verían programas de este estilo. Y otra cosa que te han dicho es la televisión pública para formar nación. Y ese rol también lo pueden cumplir, ese construir, yo no sé si nación, pero un nosotros en común, lo pueden cumplir perfectamente las televisiones privadas. Yo de hecho lo pensaba la vez que estaban hablando ustedes sobre la construcción de nacionalidades, en los intentos de construir nacionalidades verticalmente en el siglo XIX, y decía, es que si hay algo que tenemos en común los venezolanos es que todos veíamos el mismo programa de televisión al mismo tiempo, y los españoles. Pero a la vez, esa construcción de identidades, de un nosotros en común, puede hacerse de manera privada, y además, tal vez lo que le molestaría al Estado es que fuera de una forma como el Estado no quiere, porque todos los hispanohablantes hemos visto, por ejemplo, El Juego de la Oca, y todos hemos visto las películas y novelas mexicanas, y El Chapulín Colorado, y El Chavo del Ocho, y ahora los youtubers mexicanos los ven los niños españoles, y los niños de Guatemala y Colombia ven a Auroplay y a Ibai, y se está construyendo una identidad común, un reconocernos, un saber cómo hablamos, un saber cómo pensamos. Lo malo para algunos quizás sea que no sea esa identidad común propuesta y dirigida desde el Estado, pero a mí me parece que es una identidad común tan válida como cualquier otra. Bueno, un abrazo. La industria de los medios, Daniel, ha cambiado mucho, muchísimo, desde 1992. Vamos, que se parece muy poco a la actual, a la industria actual. Pero bueno, el argumento que me dio Luca Costantini el otro día era que para defender la existencia no de la actual Radio Televisión Española, que es hoy por hoy, tal y como está configurado aquello, es indefendible, salvo pues que seas del Partido Socialista y vivas de ello, vamos, que estés comiendo de eso, si no, son tantas las irregularidades y los escándalos que encadenan, que creo que nadie, a excepción de los que viven de eso, y el propio partido en el gobierno, está a favor de la propia Radio Televisión Española. Pero Luca decía que otro tipo de televisión española es necesario porque el gobierno necesita un medio de comunicación por pura estrategia. Es decir, que en el caso de una catástrofe o una guerra, pues pueda tirar de ello. No sé, eso quizá tenía sentido hace medio siglo, pero no hoy, cuando el gobierno puede recurrir a todas las cadenas de televisión, a las de radio, a toda la prensa y a todo Internet. Solo pudimos ver durante la pandemia, cuando el gobierno daba a través de las redes sociales, de todas las cadenas de televisión y radio, de todos los medios a su alcance, la información oportuna para que nos quedásemos en casa y procurásemos protegernos. Situación más excepcional que la de la pandemia durante los primeros meses se me ocurren pocas. Pues mira, una guerra de invasión y poco más. Pero es que en ese caso, que es improbable pero posible, siempre te puede invadir una potencia extranjera, qué sé yo, o tener un golpe de Estado, como bien has hecho tu alusión, bueno, bastaría con que el enemigo o el golpista se hiciese con la televisión estatal.
Y los mensajes que esa televisión enviaría a los ciudadanos serían los contrarios de los que pretende el legítimo gobierno. Es decir, que ese modelo centralizado se neutraliza fácilmente tomando el nodo central. Por eso los golpes de Estado del siglo XX, a la segunda mitad del siglo XX, era común que los golpistas, junto al Palacio Presidencial y los principales cuarteles del ejército, fuesen a por la cadena estatal de televisión lo primero. En el intento de golpe de Estado en España en 1981, los golpistas no tardaron nada en hacerse con los estudios centrales de televisión española en Prado del Rey. Vamos, que tuvo que salir un equipo, medio a escondidas, para poder ir al Palacio de Zarzuela a que el rey grabase su mensaje. Vamos, creo que con eso ya el argumento que me dio Luca queda completamente desautorizado. Luego, respecto a lo de la construcción de la nación, a ver, las naciones se construyen desde abajo y se van transformando, porque una nación es algo que aparece abajo y que es de generación espontánea, nada más. Cuando se construyen desde arriba, no se está construyendo una nación, sino una comunidad humana al servicio del Estado. Además, lo que es la nación española ya está perfectamente construida, no necesita que la sigan construyendo desde arriba los políticos del turno en función de sus intereses. Cuando sucede eso, la televisión estatal se convierte en un altavoz al servicio de los políticos y de sus ideas identitarias enloquecidas. Ese fue otro de los argumentos que me dio Luca, basándose en la experiencia italiana, que es un Estado-nación muy reciente en el que el Estado utilizó todo lo que estaba a su alcance desde finales del siglo XIX para crear un Estado-nación italiano, sobre una base política y cultural que en aquel momento, finales del XIX, principios del XX, pues era muy heterogénea. Lo cierto es que al final las televisiones estatales, ya sean de ámbito nacional o las de ámbito autonómico, para lo que sirven esencialmente es para que el gobierno del momento pues las utilice como altavoces políticos e instrumentos de mera propaganda. En unos lugares ese uso es más evidente y más intensivo y en otros menos. Pero su utilidad es esencialmente esa. Ni siquiera ya sirven para dar cierto tipo de contenido que las televisiones privadas del pasado no podían dar por su falta de rentabilidad. Desde que la audiencia se fragmentó hace ya muchos años, en nichos cada vez más pequeños, la iniciativa privada se sobra y se basta para cubrir todos los nichos de contenido posible. Bien, seguimos con Juan de Sevilla, que sigue con el tema este del andalusismo, que tratamos el domingo en la contrarréplica. Y sigo tus programas desde hace más de un año. Intento escuchar casi todos. Quería comentar algo acerca del reciente programa acerca de Al-Ándalus. Estoy de acuerdo con que el nacionalismo andaluz es una invención, igual que otros muchos nacionalismos, por no decir todos. Pero sí me ha llamado la atención que le des tanta importancia a su peso. De hecho, creo que en Andalucía el nacionalismo extremo, quiero decir, el comparable al nacionalismo vasco o catalán, no es tan fuerte como a lo mejor una persona de fuera de Andalucía se puede llevar la impresión después de escucharte. O sea que su fuerza en Andalucía es bastante floja, me parece a mí. Yo voy a cumplir ya 60 años, estoy votando desde el año 1982 y las fuerzas andalucistas, nacionalistas, separatistas, todo ello con un guión en medio, pues nunca han tenido aquí una gran fuerza. Quizá en un momento determinado el partido andalucista, que fue más bien un partido regionalista. Es verdad que hay algunos elementos sueltos, que no voy a nombrar, que pueden en un momento determinado llamar la atención o haberla llamado en el pasado, pero creo que no son mayoritarios. De hecho, desde que ha habido un cambio de gobierno en el 2019, se ve claramente que aquí mucha gente lo que quiere es trabajar y avanzar por una Andalucía menos o por una sociedad andaluza, no seamos nacionalistas o busquemos una realidad independiente de lo que es Andalucía. Mucha gente lo que quiere es trabajar y echar para adelante esta tierra más allá de ideologías. En eso creo, me parece, que ha ayudado mucho el cambio de gobierno desde 2019 con todos los fallos que pueda tener. Pero personalmente es mucho mejor que lo que teníamos antes desde 1980, 80 y algo. Bien, lo que quiero decir es que no quiero que nadie de otras
en mi opinión, no quiero que nadie de otras autonomías piense que aquí el nacionalismo andaluz estamos al nivel de otros nacionalismos identitarios, aunque haya algunos elementos sueltos que lo puedan defender con sus derechos y tal, pero que eso no es mayoritario y se ve en los votos de las elecciones. Es verdad lo que tú dices, Fernando, que en muchos momentos los rollos estos andalucistas de tipo Blas Infante y bla, 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 pues puedan haberse colado. Pero yo creo que eso no tiene aquí demasiado peso. Es verdad, no conozco el caso que has dicho de las Navas de Tolosa o de otros museos, ni creo que eso sea algo muy generalizable en Andalucía. Es verdad que en lo que has dicho sobre las Navas de Tolosa, pues puede ser realmente intelectualmente reprobable, pero no sé si eso se puede generalizar, tanto como para decir en Andalucía y tal. En ese sentido, algunas expresiones tuyas de ese audio creo que pueden llevar a equívoco. En todo caso, yo creo que aquí muchísima gente no está por esas cosas, la mayoría de la población no está por esos rollos, y en ese sentido, y perdona que lo diga así, el cambio de gobierno de 2019 ha ayudado mucho. Esto ya no es, creo yo, el cortijo del anterior partido que gobernaba en Andalucía hasta 2019. Tampoco quiero que lo sea del partido que gobierna desde 2019, pero esto yo creo que es más plural y menos identitario de lo que mucha gente pueda pensar. Otra cosa es que aquí nos gusten determinados puntos, que si flamenco, que si algunas cuestiones gastronómicas, que si no sé qué, o les guste más o menos, porque hay muchas cosas que a mí tampoco me gustan y yo me siento andaluz, pero no se puede comparar en la mayoría de la población con otros identitarismos que se puedan dar en España. Muchas gracias por tus programas y un fuerte abrazo. El peso político del andalucismo con C, no con S, es decir, del nacionalismo andaluz en Andalucía es muy pequeño. En tiempos, pues ya lejanos, el Partido Andalucista, que así se llamaba, tenía algo de importancia, pero era, como bien dices, más regionalista que otra cosa. Creo que fue en el año 2000, corrígeme si me equivoco, Juan, cuando obtuvieron su último escaño en el Congreso de los Diputados. Y el del Parlamento andaluz creo que salieron, pues algo así como 2008, 2009, puede ser. En su buena época, ya por la transición, llegaron los andalucistas incluso a tener representación en el Parlamento catalán, donde se presentaron para que les votasen los emigrantes andaluces. Pero vamos, este partido hace tiempo, creo que unos 10 años, que ya se disolvió y nunca se supo más de ellos. Lo que sí sigue existiendo es el nacionalismo andaluz, aunque ahora ya refugiado en la extrema izquierda. En las últimas elecciones autonómicas, que fueron en el año 2022, vamos, hace poco más de 2 años, había 2 coaliciones de extrema izquierda, salidas del antiguo Podemos, que eran en mayor medida nacionalistas andaluzas. La primera se llamaba Por Andalucía y la segunda Adelante Andalucía. Esta última liderada por Teresa Rodríguez, que había sido la cara visible de Podemos en Andalucía durante varios años. Bueno, pues esta se declaraba abiertamente nacionalista, incluso independentista. Su representación, eso sí, es pequeña, entre ambos no sé si juntan 6 o 7 escaños, en Sevilla, no estoy hablando en Madrid que no tiene ninguno, pero en Sevilla, en un hemiciclo el andaluz que tiene más de 100. De manera que, aunque el peso político del andalucismo siempre ha sido pequeño, tanto en tiempos del Partido Andalucista como ahora con estas coaliciones de extrema izquierda, que quieren emular abiertamente además a los partidos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco, su peso cultural sí que ha sido considerable en los últimos 40 años. Eso es indiscutible, es un hecho. De ese peso cultural da fe el Museo de las Navas de Tolosa, que nos traía el otro día este contraescucha. Me consta que no es algo que importe demasiado a los andaluces, que son por lo general gente práctica que se dedica a lo suyo y que ignora bastante a estos iluminados. Pero bueno, ahí lo tenemos en ese ámbito cultural. También se puede ver este andalucismo, o directamente ya andalusismo con ese, en el entorno universitario. Hay algunos profesores, por lo general de humanidades, que tratan de hacer todo lo que está en su mano para promocionar esa idea de que Andalucía es heredera directa de Al-Ándalus, de ahí el nombre, y que los andaluces son algo similar a unos indígenas sometidos por los desalmados castellanos hace 500 o 700 años. El movimiento es pequeño, pero es muy ruidoso. Este es el que la arma todos los años, por ejemplo, en las celebraciones de la toma de Granada, que se realizan el 2 de enero cada año en esta ciudad. La mayor parte de los granadinos o están a favor del Día de la Toma de Granada como festividad tradicional de la ciudad, o ni les va ni les viene.
Pero vamos, que son una minoría los que todos los años se manifiestan contra esto, pero esa minoría siempre está ahí. Este tipo de movimientos culturales y académicos, con algo de arraigo a la universidad, suelen tener potencial que no se debe ignorar de cara al futuro, si las cosas se tuercen mucho. Recuerda que un partido como Podemos hubiera sido impensable en la España del año 2004. La mayor parte de sus postulados hubieran sido tachados de excesivamente radicales, cuando no directamente de extraviados, pero la crisis económica posibilitó que gente con semejantes ideas, pues se metiese como tercera fuerza política en el Congreso de los Diputados. Así que nunca hay que descuidar ni minusvalorar ciertos movimientos culturales e intelectuales. Recuerda que algunos, entre estos andalusistas, se han inventado un idioma al que han dado en llamar andaluz y la Z, vamos. Y se empeñan en hablarlo en el Congreso para regocijo de los que andan pululando por las redes sociales. Y para regocijo mío también, que cuando lo leo me muero de la risa. Hoy nos puede parecer gracioso, pero no nos lo parecerá tanto si llegan a obtener cierto poder político y tratan de convertir pues eso en lengua cooficial. Puede parecer una locura, pero cosas más raras se han visto. Bien, seguimos con Israel, que es de Vigo, que a cuenta del programa que hicimos ayer, Andrea Ruen y yo, sobre la jornada laboral de 4 días, nos habla del absentismo laboral en el sector público. Y me gustaría hacer un comentario al hilo del absentismo laboral de los empleados públicos. Una tasa que suele multiplicar varias veces a la equivalente en el sector privado. Esto es patente cuando comparamos, por ejemplo, educación o sanidad, en la que el desempeño profesional más o menos es similar. Bien, pues se produce este efecto, ¿no? que la tasa de absentismo laboral del sector público, de los empleados del sector público, multiplica por varias veces al de sus equivalentes en el sector privado. Después hay noticias que se han ido dando a lo largo de los años. Por ejemplo, cuando llega Esperanza Aguirre al gobierno de la Comunidad de Madrid, se da cuenta de que los 50.000 docentes que dependen de la autonomía en todas las etapas educativas, pues hay 5.000 de baja. Es decir, hay un absentismo laboral estructural de un 10%. Ya digo, 50.000 profesionales, pues hay siempre 5.000 de baja. Y empieza por un pequeño plan de actuación porque esto es un desastre. Una de las cosas que hace es modificar una concesión que había hecho Ruth Gallardón, consistente en no tocar la nómina de aquel personal que estaba de baja. Entonces, cuando se empieza a tocar la nómina, pues milagrosamente, de la noche a la mañana, pues centenares de profesores se curan de sus dolencias. También ha sucedido, pues, por ejemplo, con conflictos laborales, que una de las medidas de presión de los empleados públicos es ponerse todos de baja el mismo día. Pasó en su día con los controladores aéreos y más recientemente con un conflicto que tuvo la Comunidad de Madrid, de nuevo con los médicos, porque una reorganización de los servicios tras la pandemia, bueno, pues un colectivo de médicos no le gustaban las nuevas condiciones y cuando comenzó, digamos, a aplicarse el nuevo sistema, pues prácticamente todos estaban de baja, casualmente. De hecho, salió un minion de Ayuso a decir allí muy seriote el hombre que aquello tenía muy mala pinta y que se iba a hacer una investigación caso por caso, investigación de la que transcurrido el tiempo no hemos vuelto a saber nada de nada, porque esa es una de las trampas diabólicas de este sistema, y es que al final quienes deciden las bajas son médicos, de nuevo empleados públicos, que muchas veces no se quieren complicar la vida o que por simple empatía profesional pues simpatizan con sus hermanos funcionarios y parece que dan las bajas a trochimoche sin el más mínimo control y sin que parezca que se pueda hacer nada al respecto. Un nuevo episodio lo hemos tenido aquí en Orense, en el Concello, bueno, el Ayuntamiento de Orense, dirigido por un personaje atípico, el señor Jácome, y que bueno, no pertenece a la política profesional tradicional y que no tiene las ataduras con los sindicatos y habitualmente choca con las tomaduras de pelo que le plantean los funcionarios. En este caso es con la policía local, dándose el caso de que pues, al sábado, por ejemplo, que tenían que irse 10 agentes, pues apareció uno, el resto estaba de baja, y el domingo, que tenían que presentarse 13 agentes, se presenta uno porque el resto estaba de baja. Creo que todos sospechamos que se trata de una huelga encubierta, jugando con el tema este de las bajas. Y claro, yo puedo poner ejemplos, pero bueno, creo que todos conocemos numerosos casos. Esto lo multiplicamos por los millones de empleados públicos que hay en nuestro país, que siempre se está hablando de la falta de medios o la falta de personal. Bueno, a lo mejor habría que acometer una vigilancia del absentismo laboral
porque si todos los funcionarios más o menos van a trabajar y hacer sus horas, pues a lo mejor los servicios públicos funcionaban mejor, porque una cosa es que todos hemos estado enfermos en algún momento del año, que nos ha inhabilitado para trabajar, y otra es la tomadura de pelo permanente que se produce en el sector público en España y que desde luego pues, es un elemento que contribuye a que nos veamos como nos vemos. Hace unos meses, a principio de verano, creo que fue, salieron en prensa unos datos sobre absentismo laboral. No sé quién los había hecho, creo que era Adecco, si mal no recuerdo, pero vamos, tendría que haberlo mirado. Pero bueno, me dejaron francamente sorprendido. El año pasado, el nivel de ausencia del puesto de trabajo se situó en el 6,5% de las horas pactadas, vamos. Ese nivel de absentismo supone que algo así como 1,5 millones de personas no acudieron de promedio a su puesto de trabajo durante el año pasado. Es decir, que 300 y pico mil personas se ausentaron cada día de su puesto de trabajo sin justificación alguna. Como era previsible, en el sector público el absentismo es mayor que en el sector privado. Es 2 puntos porcentuales mayor, si no recuerdo. Junto a eso, el absentismo en el sector público le sale más caro a las mutuas que el absentismo en el sector privado, lo que viene a confirmar que los salarios en el sector público son ligeramente más altos que en el sector privado. Es decir, que de promedio ganan más, pero trabajan menos. Esto sobre los datos que se han hecho públicos, no es una opinión mía. Entiendo que habrá trabajadores públicos muy celosos con su trabajo, que jamás se han ausentado del mismo si no es estrictamente necesario y está más que justificado, y que son extraordinariamente trabajadores y cumplidores. Pero lo que nos dice la estadística es que de promedio se ausentan más del puesto de trabajo que los del sector privado. ¿La razón de por qué sucede? Pues no lo sé, creo que no es muy difícil de dilucidar. Creo yo que las empresas privadas tienen más control sobre los empleados que lo que tiene el sector público. Vemos que hay ahí cierto incentivo malvado. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de esto mismo, de la semana de 4 días. Una semana laboral de 4 días es, si es una opción libre y consensuada, pues una flexibilización del mercado laboral completamente insuficiente. Si tiene algún tipo de carácter obligatorio, pues entonces es una distorsión más de la intervención estatal. Que el PP, que es este partido lleno de ineptos, más pendientes de que no les insulten los contrarios y de las encuestas electorales, opine o participe o diga o deje de decir, pues es irrelevante, ya que esta gente es literalmente capaz de cualquier cosa. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, que estamos a 3 de octubre, jueves, y también de esta semana. Hoy jueves estamos Alberto Garín y yo en Murcia, presentando contra la Revolución Francesa. Lo vamos a hacer en la avenida Juan Carlos I, en la Biblioteca Regional de Murcia, a las 7:30 de la tarde. Así que ahí os esperamos. Como voy a estar en Murcia y no puedo preparar la contrahistoria, pues esta semana tampoco, ya lo siento, de verdad. Espero que sea la última vez que me colocan una presentación un jueves, porque es que me dejan y nos dejan sin contrahistoria, lo cual es un crimen. Así que nada, se lo he dicho a la editorial para ver si procuran de aquí en adelante no volver a poner una presentación de la contra la Revolución Francesa o cualquier otro libro, ponérmela un jueves. Entre tanto, como me voy a quedar un día más en Murcia, porque me ha dicho un pajarito que en Murcia hay 30 grados, 32 exactamente me decía, pues me voy a quedar un día más, porque además ya aprovecho y me voy a achicharrar un poquito antes de que entre el otoño seriamente en Madrid, que ya sabéis que es frío, desapacible y lluvioso. Bueno, pues nos volvemos a escuchar en principio el domingo, y si no el lunes, y si no en la próxima contracrónica.